Quiero que iniciemos en este momento pidiéndole al Espíritu Santo sabiduría, revelación, pero también la capacidad de concentrarnos para que la palabra que hoy va a ser sembrada, ningún demonio tenga poder de llevarse esa semilla, sino que realmente sea plantada en nuestro espíritu y produzca el efecto para el cual Dios la envía. Cierra tus ojos, por favor. Te damos gracias, mi Dios. Qué momento tan especial el que tú nos concedes al podernos disponer en tu casa a recibir tu palabra. Me siento agradecido y me siento también emocionado al poder disponer mi vida como instrumento de justicia para que a través de mi vida fluya, Señor, tu consejo, fluya tu palabra, fluya, Señor, el mensaje que sabes que tu pueblo necesita, que tu pueblo requiere, mi Dios. Permite, Señor, que todo distractor sea ahora mismo sometido bajo el estrado de los pies de Jesucristo y que ahora nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro ser enteramente estén enfocados en aquello que tú has preparado para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre la segunda parte de esta enseñanza que hemos titulado Tentaciones. Y hoy específicamente, iglesia, vamos a hablar sobre recursos contra las tentaciones. Diga conmigo, recursos contra las tentaciones. Qué bueno saber que aunque todos en algún momento vamos a tener que enfrentar algún tipo de tentación, Dios previamente nos dio recursos, nos dio herramientas para darle manejo sabio, para enfrentar con éxito cualquier tentación. Por eso es que la tentación no debe ser vista solamente como un gran peligro, sino como una grandiosa oportunidad para ver el poder de Dios actuando en nosotros. Permítanme, por favor, hacer lectura de Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Y usted puede seguir esta lectura. Primeramente quiero hacerla en la Reina Valera 1960. Es muy conocido estos dos textos porque tienen que ver precisamente con la provisión que hemos recibido de parte de Dios para nuestro beneficio. Y es nada más ni nada menos el gran sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Diga conmigo, pero sin pecado. Más fuerte, dígalo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Mira qué hermoso lo que dice la última parte del versículo 16. La importancia de acercarnos al trono de la gracia, ¿para qué? Para que hallemos gracia, cariz, favor divino para el oportuno socorro. Y me encanta que el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, le coloca un adjetivo a la palabra socorro. Y el adjetivo es oportuno. O sea, Dios nunca va a llegar tarde en tu tentación, en tu dificultad, en tu prueba, en tu angustia, en tu dolor, en aquello que te esté sacudiendo. Dios no va a llegar tarde. El oportuno socorro viene de parte de Dios para tu vida. Aleluya. Ahora permítame, por favor, el mismo texto o los mismos versículos, leerlos en la Nueva Traducción Viviente. Note la fuerza que toma esta traducción sobre esta verdad tan poderosa. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Saben por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, ¿qué pasó? Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando más requieras del favor, del cariz divino, te aseguro que el Señor dispondrá de eso para ti. El Señor vendrá y te ayudará. Cuando más te sientas tentado, cuando más te sientas en batalla, en cruenta batalla,
mira al cielo, invoca el nombre del Señor, porque Él desde su trono te va a socorrer. Aleluya. Comencemos declarando una verdad, y es que todos somos tentados. Diga conmigo, todos somos tentados. Ahora pregúntele a su vecino, ¿has sufrido alguna tentación? Ya con la mirada le dio la respuesta, ¿cierto? Le dice un hermano al otro, le dice, ni me pregunte, hermano. ¿Saben? Aunque todos somos tentados, porque esta es una realidad que ninguno podemos negar, también hay que diferenciar entre tentación y pecado. El hecho de que estés siendo tentado no significa que estás pecando. Una tentación no es pecado. Se peca cuando se cede a una tentación, ahí sí. Cuando te humillas, cuando te sometes, cuando accedes a esa propuesta que el mundo, la carne o Satanás está colocando frente a tus ojos o frente a tus oídos o frente a tu corazón. Si accedes a ello, ahí entonces sí es pecado. Cuando se cae en ella se peca. Por eso es que nosotros no le pedimos a Dios que no nos permita ser tentados. La petición del Padre Nuestro es: no nos dejes caer en la tentación. Porque es una realidad. Jesucristo, cuando incluyó esa oración, lo que nos estaba diciendo es: presupuesta dentro de tu vida diaria tentaciones. Eso forma parte de este mundo caído. Pero también ten en cuenta que de parte de mi Padre vas a poder tener el socorro oportuno frente a cada tentación. Ahora bien, hay un antes, hay un durante y hay un después en cada tentación. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Vamos a estar hablando de cómo es que nosotros podemos lograr superar con éxito en el antes, en el durante y en el después de cualquier tentación. Porque podemos estar muy alertas en el antes, pero descuidarnos en el durante. O peor aún, después de que pasa la tentación, pensamos, listo, ya, nos relajamos, y cuando menos imaginamos, viene el contraataque del enemigo. ¿Sabe que la mayoría de las caídas en pecado no han venido en la primera demostración de la tentación, sino más bien cuando ha pasado y cuando la persona se relajó? Así que vamos a estar muy, pero muy atentos en todo esto. Ahora bien, hay un elogio, hay un reconocimiento hermosísimo que nos dejó el Señor a través del apóstol Santiago y que nos motiva para hacerle frente a la tentación, para que cuando venga esa tentación, vestida como venga, podamos resistirla. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón, y aquí incluye también a la mujer, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo sé que este versículo usted lo ha leído cientos de veces, se lo sabe de memoria, y cuando en un concurso bíblico de pronto le piden, a ver, un versículo, de pronto ese es el que usted está acostumbrado a decirlo porque es fácil, ¿sí? Y se identifica con eso porque hay una promesa increíble. Pero a veces ignoramos la riqueza tan extraordinaria, el motor que podemos encontrar aquí para negarnos a cualquier tentación. Y es que dice la palabra del Señor que Dios ha prometido una corona de vida a todos aquellos que resisten las tentaciones. Así que prestemos atención a la próxima tentación y haga un balance. ¿Qué es más valioso? ¿Eso que te está tentando o la promesa que el Señor ya te dio? Amén. Hay que pensar sobre eso. Ahora, para esto, Dios nos ha dejado medios, nos ha dejado recursos eficaces que lo que van a hacer es fortalecernos y nos van a capacitar para tener las estrategias necesarias para sortear las tentaciones de una manera triunfante, de una manera victoriosa. Así que vamos rápidamente a entrar a estudiarlas. Y lo mismo, lo que dije, vamos a estudiar entonces cuáles son esos recursos en el antes, en el durante y en el después. Comencemos entonces con el antes de la tentación. Diga conmigo, antes de la tentación. Mateo capítulo 26, versículo
41 dice: velad y orad para que no entréis ¿en qué? Para que no entréis en tentación. Y luego explica el Señor: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa con la carne? Pero la carne es débil. Ahora, en este versículo encontramos el contenido de la estrategia y de la advertencia que Cristo le entrega a sus discípulos para prepararse, es decir, para el antes de la tentación. Todos, mis amados hermanos, todos tenemos que estar preparados. Si en este momento tú no te sientes tentado a nada, o con nadie, pues entonces tenga demasiado cuidado, ¿sí? Tenga mucho cuidado porque de pronto ya se murió. O si no, tenga demasiado cuidado porque significa que el próximo asalto de Satanás es hacerte caer. Los cristianos debemos, para tener éxito en la vida cristiana, valga la redundancia, para tener éxito, debemos aprender todos los días a depender del Espíritu Santo. Y si te crees muy firme y muy fuerte en alguna área de tu vida, presta la atención porque esa es la área más peligrosa, más vulnerable, donde Satanás va a terminar lanzando su maldad, lanzando su ataque. Entonces, todos sabemos que estas palabras Jesús se las dijo a los discípulos, las que acabamos de leer. ¿En qué contexto? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo estas palabras? Muy bien, en Getsemaní. Jesús estaba librando uno de los peores momentos de tentación en su vida. Jesús estaba siendo tentado en ese momento, ¿a qué? A pedirle al Padre que si era posible, no le permitiera beberse esa copa. Y por eso Él entonces acudió a esos dos principios y con total autoridad se los entregó a sus discípulos también, ¿sí? La autoridad que Él vivió y experimentó se la transmite a sus discípulos. ¿Cuáles son entonces las dos palabras clave que encontramos aquí, o los dos recursos clave que encontramos aquí en el antes de la tentación? Diga conmigo: la vigilia o vigilancia y la oración. Amén. Vigilancia y oración. Comencemos con el primer recurso, la vigilancia. Mire, este es un recurso supremamente importante porque vigilar nos va a permitir tener la posibilidad de tener un conocimiento sobre la astucia, sobre el origen de lo que de pronto Satanás puede llegar a utilizar para tentarme. Los creyentes tenemos que ser personas con la facultad del discernimiento, de la previsión. Uno cuando mira, por ejemplo, hoy día salen por YouTube muchísimos videos, por ejemplo, de ataques de serpientes, a ratas, a conejos, a toda cantidad de víctimas que las serpientes están acostumbradas para alimentarse. Y uno se da cuenta en algunos cuadros como la víctima está completamente desapercibida y hasta pasa por el frente, hasta se monta encima de la serpiente y la serpiente todavía está calmada. Está esperando el momento perfecto. ¿Para qué? Para atacar a su víctima, ¿sí? Y a veces los cristianos somos así como ese conejo, como esa ratica que está completamente desapercibida porque está enfocado en su alimento, está enfocado en lo que quiere para su vientre y resulta que tiene la muerte ahí encima. Así es Satanás, y por eso es que nosotros tenemos que desarrollar esa facultad de la vigilancia, ser vigilantes, ser vigías. Tenemos que estar atentos a la astucia y a la persistencia del maligno. Satanás la tiene clara. Él tiene un propósito y es robar, matar y destruir. Se nos olvida a veces, mis hermanos, que el solo hecho de ser ahora hijos de Dios, de haber nacido de nuevo, nos convierte en blancos del enemigo. Somos objetivo del reino de las tinieblas. Y a veces desarrollamos una vida cristiana muy relajada, muy tranquila, ignorando las maquinaciones de Satanás,
Todo lo contrario a lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora, no significa que usted tiene que estar todo el tiempo asustado, mirando, ¿será que aquí está el diablo? ¿Será que aquí hay demonios? No, usted no tiene que estar mirando demonios en todas partes. No se trata de enfocarse en los demonios, se trata de usted revisarse a sí mismo. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tanto está dependiendo? ¿Qué tanto está instruido a la luz de la verdad de la palabra de Dios para conocer las maquinaciones del diablo? Lo que está sucediendo en estos días allá en su relación con su esposa, con su esposo. Lo que está sucediendo. ¿Qué lo está provocando? ¿Quién está provocando eso? Eso que está suscitándose en su corazón. Esos pensamientos que cada vez están siendo más comunes. Esos pensamientos de los cuales usted sabe que no honran al Señor. Esos pensamientos que definitivamente pueden llegar a hacer germinar prácticamente hasta un divorcio. Pueden llegar a destruir la relación porque estás permitiendo que pensamientos sutiles lleguen a tu mente. Gustos, deseos, miradas, conversaciones, contactos. Cosas que comienzan sutilmente, que están apenas en el antes. Son las cosas que nosotros los cristianos tenemos que estar muy, pero muy atentos, vigilando. Amén. Primera de Pedro 5:8 nos dice que debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo quiere devorar tu matrimonio, el diablo quiere devorar a tus hijos, el diablo quiere devorar tu economía. Él quiere que tú tomes una decisión errada con respecto a ese negocio. Él quiere que tú te endeudes, Él quiere que tú le des más bien prioridad a tu deseo en lugar a tu carácter. Que termines tomando decisiones completamente equivocadas para que después quedes como presa, como víctima de ese depredador. Hay que prestarle atención. Ahora, usted me preguntará, pastor, está bien, entiendo, pero ¿cómo hago para vigilar el tema de la tentación? ¿Cómo hago para estar muy atento y a tiempo lograr detectar esto es una tentación? Preste atención a esto y si es posible tome nota. Mira, puede ser huyendo de la ocasión. Las tentaciones buscan ocasiones. Apréndase esta verdad. Las tentaciones buscan ocasiones. Amén. Nunca va a darse una tentación sin primeramente una ocasión. Y son las ocasiones lo que nosotros tenemos que estar analizando, detectando. Debemos detectar a tiempo la ocasión de la tentación, del pecado. Y esta ocasión puede estar camuflada en un lugar, puede estar camuflada en una persona, puede estar camuflada en una actividad o aún puede estar camuflada en medio de una compañía, ¿sí? De varios. Hay que detectar la ocasión para poder detectar también la tentación. Ahora, lo delicado del tema de la ocasión es que hasta nosotros mismos podemos ser la ocasión. Nosotros mismos podemos ser nada más ni nada menos que el instrumento que Satanás puede utilizar ¿para qué? Para accesar a una tentación. ¿Por qué razón, pastor? Porque en nosotros hay tendencias, en nosotros hay pasiones, en nosotros hay debilidades. Escriba por favor esas tres palabras, que no se le olviden. En nosotros hay tendencias, en nosotros hay pasiones y también hay debilidades. Estas tres cosas en nosotros nos convierten a nosotros en la perfecta ocasión para una tentación. Por eso cuando hablamos del tema de las tentaciones, no es tanto, sí hay que mirar alrededor, pero sobre todo hay que primeramente mirarnos a nosotros mismos. Oye, mi hermano, ¿qué cosas estás tú mismo ocasionando por tus debilidades, por tus pasiones, por tus tendencias, para crear un caldo de cultivo para una sabrosa tentación? ¿Será tu habla? ¿Será lo que piensas? ¿Será lo que ves? ¿Será la manera como te relacionas con alguien o con algunas personas?
¿Serán tus gustos lo que te hace sentir pleno, lo que te hace sentir feliz, lo que te hace sentir vivo? Hay que revisar todo eso. Es muy, pero muy importante, mis amados hermanos, que aprendamos a conocernos bien a nosotros mismos. Yo recuerdo en mi soltería, en una relación de amistad con cierta persona, y recuerdo, mis hermanos, que empezó el asunto a irse hacia un terreno peligroso. Y mire cómo es Dios de hermoso. Yo siempre cuento este testimonio y se lo contaré siempre a mis hijos, porque he visto la protección de Dios cuando uno se dispone a depender delante de Él. Y llevaba ya algunas semanas en ese jueguito. No éramos nada, pero sentíamos muchas cosas. Y mis amados hermanos, Dios tiene que utilizar el mismo estudio que yo estaba haciendo. En esos días yo tuve que viajar a Bogotá para recibir la orientación directamente del escritor del libro de texto que venía desde Chile. Y estábamos recibiendo una capacitación cuando de pronto quedé al lado de un colega, de otro pastor. Y yo, concentradísimo en la clase magistral que estaba dando, era un médico cristiano sobre ética cristiana. Y de pronto hasta me asusté porque el pastor estaba a mi lado y se me voltea así mirándome todo serio y me dice: Elías. Y yo quedé así. Su esposa tiene que ser virgen. Y yo le dije: sí, amén, amén. Y me dio la cita bíblica de Levítico, donde está el mandato de Dios para los sacerdotes, que debían buscar esposas vírgenes, y de la tribu de Leví. Cuando él me dice esa palabra, inmediatamente yo dije: Señor, este eres tú. Me descubriste en el juego. Cuando regreso nuevamente, empieza en mí a crecer el efecto de la palabra de Dios, porque escúchame bien, mi hermano, cuando Dios nos da una palabra, esa palabra es espíritu y es vida. Amén. Y esa palabra, cuando empieza a impactar nuestro espíritu, no nos deja en paz. Y usted no puede dormir, y usted empieza a sentirse incómodo, y usted sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere hacerlo, pero ahí usted tiene que tomar una decisión. Y se llegó ese lunes cuando de pronto fui y visité a la persona. Y bueno, y la saludo normal y todo, cuando de pronto íbamos a comenzar en lo mismo, la misma tendencia de empezar a llevar la relación ya a la parte física, peligrosísimo. Cuando de pronto le dije: mira, honestamente te voy a decir algo, no sigamos en este juego. Y no te lo digo por ti, lo digo por mí, porque me conozco. He aprendido a conocerme, y si seguimos en esto, vamos a terminar mal. Quizá de pronto vamos a terminar haciendo lo que queremos nosotros, pero eso va a durar muy poco, pero va a quedar una consecuencia de por vida. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero dentro de ese propósito no estamos los dos. Tuve que pagar un precio, mis hermanos, no fue fácil. La chica se sintió sumamente decepcionada, se sintió aplastada emocionalmente. Pero Dios me había dicho a través de ese pastor: lo que tengas que hacer, hazlo pronto, para que Dios pueda cumplir su propósito en ti. Sopese. Digo esto, mis hermanos, porque nosotros tenemos que aprender a conocernos más a nosotros mismos. Y al conocernos más a nosotros mismos, tendremos entonces la facultad de poder colocar límites. Solo los límites son los que nos van a ayudar para poder generar protección. Y esto llévelo no solamente al aspecto sexual, llévelo también al aspecto económico, al aspecto relacional, al aspecto de, no sé, en su trabajo. ¿Cuántas tentaciones has tenido en tu trabajo? Todo el tiempo estamos expuestos a tentaciones. Pero ¿cómo estamos actuando frente a las tentaciones? ¿Nos estamos rindiendo fácilmente ante ellas? ¿Estamos teniendo la capacidad de detectar a tiempo cuando esto crea una ocasión para la tentación? Y una vez detectamos esa ocasión, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Seguimos retroalimentando y sintiéndonos fuertes? No, yo manejo esto. La estrategia de Sansón. Sansón todo el tiempo era expuesto a tentaciones, pero ¿cuál era la actitud de él?
Autoconfianza, esta vez saldré como las demás veces, por la fuerza que tengo. Algo totalmente contrario a José. José siempre huía de la tentación. Y aun cuando ya llegó el momento más crítico, decidió que, con mayor razón, huir. Aunque él sabía que iba a ser expuesto a algo terrible. Es más, podría correr el riesgo de que le quitaran la cabeza. Pero él prefirió huir. ¿Por qué es tan importante el antes de la tentación? Porque en el antes es donde vamos a poder tener el conocimiento de lo que Satanás quiere hacer contra nosotros. Y entonces, como no estamos todavía frente a la tentación, todavía tenemos la capacidad de racionalizar más el asunto y tomar decisiones a tiempo. Diferente a cuando ya estamos en la tentación. Porque en la tentación difícilmente se sale ileso. En la tentación fácilmente se cae en ella. Ahora, hay un segundo recurso en el antes que Jesús nos dio y es la oración. Y es que lo primero sin lo segundo no va a ser eficaz. No se trata solamente de estar vigilando y de estar analizando y de estar sopesando la situación. Ahora hay que matizar esto con oración. ¿Por qué la oración es tan importante en el antes de la tentación? Porque la oración pone a Dios de nuestra parte. Diga conmigo, la oración pone a Dios de nuestra parte. Con la oración nosotros vamos a sentir que no estamos solos en esta batalla. Vamos a sentirnos apoyados por nuestro Dios. Que aunque en nuestra carne está ese anhelo, ay, me gustaría, yo quisiera, ay, pero nadie se da cuenta, ay, pero eso lo hacemos rapidito, tal cosa, en fin, lo otro. Sabe que Dios te está viendo. Con la oración cobras conciencia de la presencia de Dios y esa presencia es la que genera en tu corazón temor. Y el temor produce algo poderosísimo en la vida del ser humano, especialmente del creyente. ¿Saben qué es? Sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Entonces, si oramos, acrecentamos conciencia de la presencia de Dios. Eso se llama temor de Dios. Y si hay conciencia de la presencia de Dios frente a una tentación, entonces voy a poder tener sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La capacidad de darle un tratamiento correcto a esa circunstancia, a esa ocasión. La Biblia dice que el Señor luchará por y con nosotros. Amén. Por y con nosotros. La oración es tan importante porque con la oración vamos a poder accesar a la gracia de Dios en un momento de tentación. Por favor, cuando esté siendo tentado o detecte que viene una tentación para su vida, no confíe en usted mismo, por favor, porque ahí está la caída. No confíe en usted mismo. No se sienta fuerte. Esto yo lo manejo. Sí, yo ya pasé por ahí. Yo sé cómo darle manejo a esta situación. Nunca haga eso. Siempre dependa del Señor e invoque su nombre para pedir sabiduría y poder darle el manejo adecuado frente a eso que se está presentando. Por eso es que miren, recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allí en Efesios 6:12. Él dijo: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Pero lo que me llama la atención es que a renglón seguido, allí en el versículo 18 del mismo capítulo, versículo 18 de Efesios 6, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Note que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, amarra la lucha espiritual, ¿sí? La batalla contra las tentaciones, contra las dificultades, las amarra con la oración. ¿Percibes que está por ahí rondándote una tentación? ¿Percibes que vienen vientos de tentación para tu vida? Aumenta la oración.
Aumenta la oración. Por favor, ese es el llamado del Señor. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a sus discípulos? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Se avecinaba un tiempo de tentación terrible para los discípulos. ¿Cuál era la tentación a la que el Señor le estaba haciendo referencia? Lo iban a abandonar. Iban a salir huyendo porque se iban a llenar de pánico, de miedo literal, y iban a preferir abandonar a su maestro. ¿Y qué sucedió? Cayeron en la tentación. Lo abandonaron. Jesús ya lo sabía, pero él estaba dando esta prerrogativa, era para que sus discípulos pudiesen darle un manejo correcto al antes de la tentación. Por eso es que la oración es la mejor preparación para la tentación. No hay otra manera de mantenernos verdaderamente alertas sino orando. Estamos vigilantes orando, ¿sí? A mí me gusta mucho cuando hablo con algunas personas que trabajan en la vigilancia. Esa carrera o esa profesión se presta mucho para eso si somos sabios, ¿sí? Yo tengo un vecino que nos colabora en el conjunto y es vigilante. Y él dice, todo el tiempo que yo pueda, especialmente en los turnos de noche, para mantenerme despierto, para cumplir con mi trabajo y no quedarme dormido, estoy orando. Estoy orando. Y la oración no es repetición de palabras y palabras, sino conversando con Dios, deleitándose en su grandeza, en su majestad, en sus promesas. Eso es verdaderamente orar, dándole gracias a Dios en todo, por todo, y sabiendo que Dios está siempre con nosotros. Entonces, por favor, tenga esto presente. En el antes de la tentación, dos recursos: la vigilancia y la oración. Pasemos ahora al durante la tentación. Durante la tentación. Miren, hermanos, el mejor recurso que nosotros podemos utilizar durante la tentación se llama nada más ni nada menos la resistencia. Resistir. Resulta que ya definitivamente fui abocado a X o Y tentación, entonces lo que tengo que es alinear mi mente bajo esa perspectiva. Voy a resistir. En este momento mi tarea es resistir. Usted puede imaginar el cuadro cuando ya José estaba enfrentando ahí directamente la tentación con esa mujer. Usted puede mirar el cuadro seductor de esta mujer, donde no solamente en ese momento, sino que venía cultivando de días atrás, venía cultivando todo el ambiente, preparando el corazón. ¿Ustedes no creen que todas esas palabras y todos esos ademanes y todas esas atenciones que semanas anteriores venía preparando la mujer de Potifar hacían mella en el corazón de José? Claro que sí, porque era humano. Pero llegó un momento donde ya no hubo escapatoria, tuvo que enfrentar la tentación. Y en ese momento es tan cruel esa situación porque él quiere salir corriendo y la mujer lo que hace es agarrarlo, ¿sí? Lo toma de su mano y en ese momento entonces él sigue resistiendo. El caso natural de este cuadro, ¿cuál sería? Una vez ella lo atrapa, lo posee, el rendirse, ¿cierto? Pero es loable lo que sucedió en el caso de José en ese momento cuando es atrapado directamente por la tentación. Él resiste y hace algo increíble. Él sabe que para poder soltarse de esta mujer es dejar una prenda. Él sabía que dejar esa prenda era dejar una evidencia, ¿sí?, que terminaría siendo en contra de él. Pero a él lo que le importó no fue si dejaba o no dejaba una evidencia. A él lo que le importó fue: patitas, ¿para qué te tengo? Liberarse. Resistió hasta el final. Mis hermanos, esto es importante porque el tentador es sumamente activo contra nosotros y nuestros deseos. El diablo no va a rendirse fácilmente. El diablo va a buscar
una y mil maneras para seguir ahí buscando estrategias para que nosotros caigamos. La meta de él es que caigamos. Así que durante la tentación debemos responderle de una manera enérgica para resistirle eficazmente. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿cuál sería la manera más eficaz para resistir durante la tentación? Se lo voy a decir, con la palabra de Dios. Amén. Recuerde la historia de mi caso. Lo que me ayudó a salir de ese círculo en el que cada vez estaba en una espiral descendente, en la que estaba cayendo, fue el efecto de la palabra. Impactó tanto mi espíritu que todavía recuerdo la cara del pastor. Es como si me hubiera visto en primera persona haciendo lo que estaba haciendo. Pero era Dios. Y utilizó un versículo de Levítico. Y lo lanzó como una flecha directamente a mi corazón. Y que a partir de ese momento había una cantidad de sentimientos encontrados dentro de mí. Rabia, enojo, porque yo quería seguir en ese juego. Pero al mismo tiempo sabía por el Espíritu de Dios la verdad. Sabía que estaba en un camino sumamente peligroso y que tenía que salir de eso. Pero lo que lo ayuda a uno a resistir es la palabra de Dios. Usted no va a poder resistir, no, diablo mentiroso, que el Señor te reprenda, pero usted sigue ahí, frente a la tentación. Y usted sigue ahí haciéndole fuerza y diciendo, no, yo puedo, yo sé que puedo, yo puedo. Hasta que le puede. El mejor camino para poder resistir una tentación es huir. Huya. Huya de esas conversaciones. Huya de esas imágenes. Huya de esos comentarios. Atáquese a usted mismo con respecto a ciertas tendencias que usted tiene a tratar cierta persona de cierta manera. Preciosos varones, seamos muy cuidadosos con el trato hacia el sexo opuesto. Yo no estoy diciendo que usted ahora tiene que ser el indiferente, no. Pero siempre va a haber una línea bien marcada entre el respeto, ¿sí? Y la otra palabra sería la coquetería, ¿sí? Una cosa es que usted sea respetuoso, caballeroso, y otra cosa es que usted sea coqueto. Eso que usted esté diciéndole a todas, mamita, amor. Y algunos hasta sinvergüenzas lo dicen frente a la esposa. Eso no es correcto, y menos nosotros los creyentes debemos colocar límites a eso, mis hermanos. Eso forma parte de la estrategia de resistir. Una forma excelente para resistir nosotros la tentación es colocando en perspectiva. Si eres casado y es una tentación de tipo sexual y llega un pensamiento, inmediatamente traiga a su mente a su esposa o traiga a su mente a su esposo. Por eso un método muy, muy práctico, si usted trabaja en una oficina y usted tiene que relacionarse con personas del sexo opuesto, vaya, mande sacar una foto bien linda de su esposa o de su esposo con usted. Si tiene hijos, con sus hijos, todavía mejor. Y póngala allá en su escritorio. Eso le ayuda. El anillo es un recordatorio. Amén. Todo eso genera ¿qué? Resistencia. Pero algunos ¿qué hacen? Se guardan el anillo. Y no entienden el efecto espiritual tan terrible que tiene eso. ¿Sí? El efecto donde por querer guardar algo que le guarda, se está exponiendo. Y el enemigo va a utilizar eso para hacer daño. Si usted es casado, si usted tiene su matrimonio, honre su matrimonio en todo momento, en todo lugar. Dé a conocer que usted es una persona casada, que usted es una persona que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que usted sobre todo ama a Dios. Y marque territorio. Ponga un límite. Hasta aquí llego, hasta aquí llegas.
El trato es supremamente importante. ¿Sabe que Cristo resistió a Satanás de una manera muy eficaz? Y lo hizo con el clásico escrito está. Mateo capítulo 4, versículos 7 y 10, allí usted encuentra cómo el Señor enfrentó con el escrito está 3 veces a Satanás, al tentador. Ahora, si el diablo en esa ocasión intentó 3 veces, en ese momento no fue una vez, 3 veces, y nada más ni nada menos que ¿contra quién? Contra el Hijo de Dios. Y el diablo lo sabía, porque en las 3 le dijo, si eres hijo de Dios. Pero mire cómo el Padre preparó a su Hijo en el antes de la tentación, allá en el bautismo, con su voz y a través del Espíritu Santo le dijo, tú eres mi Hijo amado. Por eso es importante prepararnos para las tentaciones. Y cuando vino Satanás y quiso colocar en cuestionamiento, si eres hijo de Dios, Jesús ya la tenía clara, claro, soy el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo arremetió contra el enemigo? Escrito está. Y en los 3 ataques, Satanás quedó noqueado. Y dice la palabra que luego lo dejó por un tiempo. Y después vinieron ángeles y lo servían. Entonces, si Satanás atacó al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿será que no nos va a atacar a nosotros? Y si lo hizo 3 en una, ¿no será que también lo puede hacer con nosotros? No solamente 3, sino hasta 6. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús. Estemos vigilantes, pero orando. Y así resistiremos con el poder de la palabra de Dios las obras del enemigo. Santiago 4:7 dice, así que humíllese delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la promesa que tenemos, ¿sí? Solamente podemos resistir al diablo sometiéndonos a Dios. Eso se llama colocándonos bajo su protección, tomando su palabra, haciendo nuestra su palabra. Santiago 4:7. Y terminamos con el después de la tentación. Ya sabemos entonces que en el antes debemos estar vigilantes y orando. Durante la tentación debemos resistir a toda costa los ataques terribles de Satanás, y la mejor estrategia es con la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios y su consejo vamos entonces a colocar límites. Y en el después de la tentación, ya en esta instancia puede haber pasado una de 3 cosas. En esta instancia de el después de la tentación. Puede ser que de pronto hayamos vencido, puede ser que de pronto hayamos sucumbido, o puede ser que de pronto no estemos seguros, no sepamos qué pasó al fin, si vencimos o sucumbimos. Estamos ahí en una duda, no sabemos qué pasó. Estas 3 cosas pueden darse. ¿Qué hacer frente a cada una de estas opciones? Por ejemplo, si vencimos y tenemos la certeza de que logramos vencer esa tentación, entonces por favor, llénese de total gratitud a Dios y reconozca que fue por Él y solo por Él que usted pudo vencer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto llena el corazón de gratitud, esto llena el corazón de alabanza, porque reconocemos que fue por la asistencia divina que nosotros pudimos vencer. Muy bien, listo. Pastor, pero si sucumbí, si caí en la tentación, te voy a dar un consejo, un recurso. Lo primero que tienes que hacer es reconocerlo con humildad. Reconozca que metió las de caminar. Reconozca que definitivamente falló. Porque la tendencia del ser humano, y sobre todo de nosotros los cristianos, es que cuando pecamos, justificamos el pecado. Nos pasa lo de Adán y Eva. Sabemos que cometimos el error, que le fallamos a Dios, que erramos en el blanco, que definitivamente deshonramos completamente el nombre de Dios a sabiendas de todo lo que Dios nos había advertido. Y entonces, en lugar de llenarnos de humildad y de reconocer que realmente fallamos, entonces empezamos a justificar y nos llenamos de orgullo, de prepotencia,
Y esto es sumamente peligroso porque entonces el corazón se vuelve insensible. El corazón se llena entonces de argumentación satánica para que entonces no tenga la posibilidad de ser restaurado. Y mientras no se restaure un corazón por el efecto del pecado, estará lejos de Dios, estará lejos del favor de Dios. Ahora, yo te aconsejo que una vez reconozcas que sucumbiste a esa tentación y lo reconoces con humildad, te voy a dar otro consejo. No permita que el espíritu de condenación lo domine. Porque junto con el espíritu de condenación aparece otro demonio que va a hacer su trabajo eficaz para que te mantengas en ese estado. Y es el desánimo. Listo, caíste, fallaste. Reconócelo. Y ahora el camino, ¿cuál es? Recuerde que tienes un Padre misericordioso. Recuerda que tienes un Dios amoroso, que todo el tiempo está esperando con sus brazos abiertos que los que hemos caído, los que hemos fallado, volvamos en sí y reconozcamos nuestro error, y Él nos va a restaurar, tal como lo hizo con el hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan esa historia preciosa? El hijo pródigo fue restaurado. ¿Por qué fue restaurado? Porque ahora le dijo: Señor, mire, ya no me acepte como hijo, ahora voy a ser un jornalero tuyo. No, esa era la solución humana. Cuando él trató de plantearle esa solución delante de su padre, lo hizo callar. Pero aquí no sirve ninguna solución tuya. La solución que vale aquí y que te va a restaurar es la mía. Haga silencio y déjeme hablar. Y ni siquiera se dirigió a él. Se dirigió fue a sus criados. Hey, tráiganme un vestido nuevo, tráiganme un anillo, tráiganme calzado y maten el becerro más gordo, porque mi hijo que estaba muerto volvió a vivir, el que estaba perdido volvió a ser encontrado. Y hizo una poderosa fiesta. En eso es que tenemos que pensar si hemos sucumbido frente a una tentación. No para alegrarnos, sino para tener la fortaleza de empezar a retomar un proceso de restauración. Porque sí es urgente que frente a una tentación donde hemos caído, busquemos restauración. Así que levantémonos y presentémonos ante nuestro Padre pidiéndole perdón. Hay que arrepentirnos de todo corazón. Y no solamente pedirle perdón, sino también solicitarle al Espíritu Santo su ayuda para que de aquí en adelante empecemos a enmendar nuestro error y no volver a caer en lo mismo. Porque el verdadero arrepentimiento se manifiesta cuando continúo cometiendo pecados, pero no los mismos. Porque si sigo cayendo en lo mismo una y otra vez, no me he arrepentido. Simplemente ha sido remordimiento. Y el remordimiento no trae transformación. Lo que trae transformación es el arrepentimiento, porque tiene que ver con cambiar esto, cambiar la perspectiva de las cosas. Y entonces, con la ayuda del Espíritu Santo será posible enmendar nuestro error. Y si de pronto, el tercer caso, no sabes si triunfaste o más bien caíste, no estás seguro, tienes una duda, mi consejo en esta oportunidad es: busque en oración y en reflexión sincera la ayuda del Espíritu Santo para descubrir qué tan complaciente estás siendo con el pecado. ¿Qué tanto te estás prestando para acercarte al terreno peligroso del pecado que comienza con una tentación? Porque si bien es cierto, hay tentaciones que las provoca Satanás, también hay tentaciones que las provoca el mundo, pero también hay tentaciones que vienen por causa de nuestra concupiscencia, de nuestros propios deseos. Ninguna tentación viene de parte de Dios. ¿Sí lo sabía, no? Ninguna tentación viene de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el pecado, ni Él tienta a nadie. ¿Listo? Pero sí hay tres fuentes de tentación. La tentación que el mismo Satanás procura. La tentación que viene de parte del sistema antidios, que es el mundo. ¿Sí? Y la tentación
que es provocada por nuestro propio ser interior, nuestra propia lascivia, nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, que no los controlamos, no los manejamos y entonces empiezan un proceso de incubación hasta que germina en pecado. Entonces, descubramos qué tan complacientes hemos estado con el tentador y hasta dónde nos estamos arriesgando, y una vez detectemos eso y seamos conscientes de que no, de verdad es que yo como que estoy siendo muy irresponsable, yo como que estoy dando papaya, yo como que estoy siendo una persona muy confiada en mí mismo. Ayúdame, Espíritu Santo, para prepararme para la próxima tentación y darle un manejo diferente, porque este manejo que le di, como que si no caí, salvado por la campana, y si caí, sé que vienen consecuencias. El asunto es que no sé si vencí o caí, estoy con una duda, pero sea lo que sea, mi Señor, prepárame de aquí en adelante para corregir mi conducta frente al pecado. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos va a capacitar para tener una disposición, escúchame esto, una disposición de ser más precavidos y prudentes frente a las tentaciones futuras. Y es que debemos serlo, mis amados hermanos. Tenemos que ser más precavidos, tenemos que ser más prudentes. En esos videos que les comento de las serpientes, hay también casos donde a tiempo, vi ayer precisamente una liebre, a tiempo, y uno está mirando el video y uno empieza a interceder, ¿no? Y uno empieza a pedirle al Señor, tenga misericordia de ese animalito, porque uno sabe en qué momento la serpiente va a atraparla. Y hubo de 19 casos que mostraron, solamente uno que logró escapar. Un conejito que a tiempo, yo creo que una milésima de segundo, logró caer en cuenta, y justamente cuando él voltea y mira a la serpiente, salta instintivamente, como es un conejo, salta y ni siquiera tenía la cabeza hacia adelante, sino mirando a la serpiente, pero instintivamente salta y se aleja de la serpiente. Y en ese momento, la serpiente ya no tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque el conejito detectó que estaba ahí el peligro. Y eso es lo que nosotros debemos pedir al Espíritu Santo. Ojo, mi hermano, mi hermana, ojo con ese lugar que estás frecuentando. Ojo con esa música que estás escuchando, que te está alimentando. Ojo con los libros que estás leyendo, con las páginas que visitas, los videos a los cuales dedicas tiempo para mirar. Ojo con quienes estás pasando tiempo para desarrollar charlas, conversaciones. ¿De qué temas están hablando? ¿Tiene sentido hablar de eso? ¿O por el contrario, notas que ahí se está gestando algo? Detecta si estás en el antes, detecta si estás en el durante, detecta si estás en el después. Para cualquiera de las tres dimensiones, momentos de la tentación, hay recursos. Dios quiere darte herramientas. Quiero terminar diciéndote lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. No se sienta solo, porque es que la tendencia del diablo es hacerle creer que usted es pobrecito, el único que está enfrentando esa tentación. No, todos. Y hasta todos otros tienen tentaciones más complicadas y las pueden superar. Y dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Llévese esta mañana en su corazón esta frase, que sea prácticamente la bandera que usted va a levantar de aquí en adelante. Diga conmigo, pero con voz de trueno, que todo Cañaveral lo escuche. Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedo soportar. Esto nos deja claro, iglesia, que Dios no solamente nos conoce,
Dios nos ha entregado herramientas suficientes, recursos eficaces para que podamos salir más que vencedores en medio de las tentaciones. Es más, aun si hemos sucumbido ante una tentación, tenemos recursos de restauración, para que te vayas también con una palabra de esperanza. Lo realmente importante es entender que Dios desea que dependamos de Él. La próxima vez que percibas una ocasión de tentación, no mires eso como algo terrible y como que dices, no, aquí ya caí en esto. No, es la oportunidad que el Señor te está dando para que puedas usar los recursos que Él ya te entregó, y una vez venzas esa tentación te sentirás más fuerte para la siguiente. ¿Más fuerte en qué sentido? Más fuerte en tu dependencia de Dios. No fuerte en tus fuerzas, sino en tu dependencia de Dios. En todo tiempo y en toda circunstancia, cuando llegue la hora de la tentación, vas a poder echar mano de sus recursos ilimitados, porque más poderoso es aquel que venció el poder del pecado. Cristo Jesús nuestro Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta hermosa mañana. Aleluya. Te digo de parte de Dios, Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. No le creas al diablo. Si sientes, no, es que pobre de mí, no voy a ser capaz, pero justamente, ¿por qué? Puedes salir victorioso. Agárrate de la mano del Señor, agárrate de los recursos de Dios y Él te dará la victoria. Cierra tus ojos, por favor. Gracias te damos, Señor. Recibimos esta palabra que nos entregas con el espíritu correcto, Señor. Recibimos esta palabra con esa capacidad de entender y comprender lo que tú quieres que hagamos y también lo que tú quieres que dejemos de hacer. Tú conoces muy bien lo que está viviendo cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, aún de nuestros amigos que nos están viendo. Tú sabes muy bien, Señor, el camino de tentación que estás recorriendo. Puede ser que algunos se encuentren en el antes de la tentación, otros en el durante la tentación y otros en el después de la tentación. Sea cual sea el momento que estén viviendo, invocamos hoy tu nombre poderoso. Y como lo dice el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Te pedimos que los recursos que hoy nos has entregado, el ser vigilantes, orando en todo tiempo, pero también, Señor, resistir con el poder de la palabra de Dios y colocar límites sanos. Y, Señor, si hemos vencido, prepararnos para la siguiente tentación, reconociendo que no fue por nuestras capacidades o por nuestra estrategia, sino que fue por el favor divino, fue por tu misericordia que vencimos, y llenar nuestro corazón de gratitud. Si sucumbimos, Señor, entonces te pedimos por favor que nos ayudes a reconocerlo con humildad y que nos ayudes también, Señor, a no caer en la culpabilidad, en la condenación, ni mucho menos en el desánimo, sino que corramos a ti como lo hizo el hijo pródigo. Volvamos en sí y vayamos a donde nuestro Padre y le pidamos perdón y busquemos la restauración para volver a depender del Espíritu Santo y estar preparados para una nueva tentación, y ahí sí, un manejo correcto. Y si quizá estamos en una situación donde no sabemos qué ha pasado con esa tentación, si caímos o no caímos, ayúdanos, Señor, a reflexionar con seriedad a la luz de la palabra de Dios y en oración, qué tanto estamos coqueteando con el pecado, qué tanto estamos prestándonos para recorrer el camino sigiloso y movedizo de la tentación, y nos estamos exponiendo innecesariamente al peligro de la tentación, para que entonces, al entender estos peligros,
aprendamos a depender más del Espíritu Santo, y Él nos facultará y nos capacitará con el discernimiento que sabe dar para prepararnos con éxito para la nueva tentación que venga. Mi Dios, la tentación es algo que todos enfrentamos y debemos seguir enfrentando mientras estemos en esta tierra. Pero gracias porque tu palabra nos da esperanza. Gracias porque tu palabra nos dice que en ti somos más que vencedores. En ti, Señor, podemos hacerle frente al enemigo, hacerle frente al mundo y a la carne. Ayúdanos, Señor, para que a través de la palabra que hoy nos has entregado podamos, Señor, tomar la determinación de no depender de nosotros, de nuestras capacidades, sino de depender totalmente de ti. Y entonces sabremos que verdaderamente un momento de tentación puede terminar convirtiéndose en un gran momento de victoria, en un gran momento de crecimiento espiritual y de comunión contigo, mi Señor. Que esta palabra cumpla el propósito por el cual la has enviado en este momento y en este lugar a cada corazón presente. Y sé, mi Padre, que esta palabra faculta, capacita, equipa el corazón de mis hermanos y de cada uno de nosotros para hacerle frente a cualquier tentación. Es la oración que hago con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.